Imagina que eres el capitán del barco más grande del planeta. 400 metros de eslora, 250.000 toneladas de desplazamiento. Llegas al puerto de destino y te dicen, lo sentimos, no hay sitio para usted. Su barco es demasiado profundo, demasiado largo, demasiado pesado. Vaya a otro puerto. Das la vuelta y te vas a otro. Allí pasa lo mismo. Tu gigantesco barco, el camión más eficiente de la historia de la humanidad, se convierte en un vagabundo al que nadie quiere recibir. En los últimos 20 años, los portacontenedores se han duplicado en tamaño. Si en los años 90 un barco estándar cargaba 4.000 contenedores, hoy los buques insignia cargan 24.000. Es como comparar un camión normal con un tren de 100 vagones. El ahorro por tonelada de carga es enorme. Menos combustible, la misma tripulación, los costes casi no aumentan. Parece un progreso, pero hay un problema. Los puertos del mundo se diseñaron en el siglo pasado. La profundidad de entrada es de 12 a 15 metros. Los muelles miden 300 metros. Las grúas están pensadas para cargas de cubierta de hasta 40 toneladas. Pero el nuevo megabuque cala 16 metros, mide 400 metros de eslora y en cubierta lleva contenedores de 60 toneladas. Simplemente no puede entrar físicamente en el puerto viejo. Hoy vamos a desglosar 4 razones por las que estos gigantes de acero se convierten en marginados. La primera razón es la profundidad. Para entrar en un puerto, el barco necesita agua bajo la quilla. El margen debe ser al menos del 10% del calado. Para un gigante con un calado de 16 metros, se necesita un canal de 18 metros de profundidad. Pero la mayoría de los puertos tienen entre 12 y 15 metros. Simplemente no pueden recibir un barco así. Tienen que dragar el fondo, lo que cuesta cientos de millones de euros y lleva años. La segunda razón es la longitud de los muelles. Un muelle estándar mide 300 metros. El nuevo barco mide 400. No cabe. Aunque se atracara de proa, la popa sobresaldría en el canal de navegación y estorbaría el tráfico. La tercera razón son las grúas. En los puertos antiguos, las grúas levantan cargas de hasta 40 toneladas. Pero los contenedores modernos pesan 60 o incluso 70 toneladas. Sin grúas nuevas, es imposible descargar el buque. Y si el puerto no invierte en modernización, simplemente rechaza el barco. El resultado, los barcos permanecen fondeados durante semanas, perdiendo entre 200 y 300.000 dólares cada día. El comercio mundial empieza a ahogarse. He aquí la paradoja. Cuanto más grande es el barco, más barato es transportar la carga. Un gigante reemplaza a 3 barcos viejos, ahorrando millones de dólares en combustible y tripulación. Esto beneficia a los armadores, pero todo ese ahorro se estrella contra los muros de hormigón de los puertos. Los puertos son negocios. Pertenecen a ciudades, estados o empresas privadas. Dragar el fondo cuesta cientos de millones. Instalar grúas nuevas cuesta otros cientos de millones. Ampliar los muelles, otros millones. ¿Quién paga? El puerto sube las tarifas y los armadores no quieren pagar más. Se llega a un punto muerto. Mientras tanto, los armadores siguen encargando barcos aún más grandes porque la competencia en el mercado del flete es feroz. Todos quieren ser los más eficientes, pero los puertos no dan abasto. Y al final, el barco más grande del mundo puede resultar el más inútil si no tiene dónde atracar. ¿Quién se encarga de resolver este rompecabezas? Hay 2 grupos de personas. El primero son los capitanes virtuosos. Cuando el puerto es demasiado pequeño, entran casi a ciegas, usando remolcadores y cálculos precisos. Maniobran con centímetros de margen para meter un casco de 400 metros entre los muelles. Algunos capitanes se ganan una reputación precisamente por esas audaces maniobras de atraque. El segundo grupo son los ingenieros de dragado. Son los que manejan gigantescas dragas, máquinas flotantes que succionan el fondo marino. Profundizan el canal milímetro a milímetro, refuerzan las orillas, modifican las cartas de corrientes. Su trabajo puede durar años, pero gracias a ellos el puerto se vuelve accesible para las nuevas generaciones de buques. A veces los puertos incluso trasladan sus terminales a la rada exterior. Construyen islas artificiales con muelles profundos donde pueden atracar barcos de cualquier tamaño. Cuesta miles de millones, pero es la única manera de no quedarse atrás en la carrera de los gigantes. Pero a menudo, la negativa a recibir un megabuque no es un problema técnico, sino político. Los puertos compiten entre sí. Si el puerto de Rotterdam invierte en modernización, el vecino Amberes puede rechazar deliberadamente el barco para desviar la carga a Rotterdam
y obtener un porcentaje del tránsito. O al revés, el puerto infla artificialmente el costo del amarre para los megabuques para no saturar los muelles, porque no tiene capacidad para manejar tanto volumen de carga rápidamente. Es más fácil decir no que crear caos en la terminal, y a veces es cuestión de ecología. Los buques gigantes consumen enormes cantidades de combustible y emiten azufre. Algunos puertos imponen tasas ambientales altas, y los armadores prefieren irse a otro puerto donde sea más barato. Así que la falta de espacio suele ser solo una cortina para juegos económicos o políticos. Pero el giro más inesperado es este. Algunos puertos, deliberadamente, no dragan ni se amplían. ¿Por qué? Porque han apostado por el negocio pequeño, por barcos rápidos, por transbordadores Ro-Ro. Ganan dinero no por el volumen, sino por la velocidad. Y dicen, no necesitamos sus gigantes, atenderemos 5 barcos pequeños cada día. Y les funciona. Resulta que no hay un único tamaño correcto. La carrera por el gigantismo es solo una estrategia. Otra es mantenerse pequeño y ágil. Y en la logística global, ambas estrategias tienen derecho a existir. Pero mientras todo el mundo construye barcos cada vez más grandes, surge la pregunta, ¿quién va a construir los puertos para ellos? Y la respuesta es, casi nadie. Cada año se vota un nuevo récord. Es más grande, más ancho, más profundo. Pero los puertos envejecen, no tienen dinero, no tienen espacio. Y un día construiremos un barco tan grande que ningún puerto del planeta pueda recibirlo. Vagará eternamente, como el holandés errante, el monumento más caro e inútil a nuestra codicia. El mundo del comercio cuelga de un hilo muy fino, la profundidad del canal de acceso. Y si no empezamos a pensar con antelación, simplemente ahogaremos nuestras propias posibilidades. Este canal va sobre los secretos que esconden el mar y los barcos. Acabas de descubrir por qué el barco más grande puede quedarse sin hogar. Suscríbete para que en el próximo episodio analicemos cómo los puertos gestionan flotas enteras desde una sola pantalla. ¡Hasta luego!